Administración del Estado, pero vemos mucho en los análisis, en los reportes, gente, presos, con sentencias de menores de 5 años, ¿no? Son penas muy cortas. ¿Por qué este fenómeno, maestro Efraín? Bueno, si me permites, antes a lo mejor habría que precisar que hay una tendencia también criminológica o penal que dice que efectivamente las penas menores en realidad no se deberían de aplicar. O sea, alguien que comete un delito menor no debería de por qué ser internado en un reclusorio, porque esta pena supera en un momento dado el daño que esta persona pudo haber hecho, ¿no? Entonces, en general, digamos, hay una tendencia a rechazar las penas menores digamos, en las tendencias de investigación penales. Y en México, en nuestras leyes, se han observado como que tendencias contradictorias. En 1983 se reformó el Código Penal para introducir los sustitutos a la prisión, tales como la libertad bajo caución o el trabajo en favor de la comunidad, como un sustituto. Luego, en 1991, se amplió la posibilidad para que las personas que habían sido recluidas por 5 años pudieran alcanzar esta posibilidad, estos sustitutos a la prisión. Sin embargo, estas modalidades pues, fueron rebasadas por la realidad, porque al mismo tiempo que se incrementó el número de personas que delinquían, pues se incrementaba el número de delitos graves y también, como otra tendencia del derecho penal mexicano, pues empezaron a incrementar las penas impuestas a los delitos, se empezó a aumentar el número de las conductas tipificadas como delitos, de tal manera que cada vez fue más difícil aplicar estos sustitutos de la prisión. Hoy en día, los defensores de derechos humanos dicen que al Estado mexicano aún le falta aterrizar estos sustitutos justo para estos reclusos. Sí, porque no hay todavía una diferenciación, y eso me lleva a la siguiente pregunta que seguramente a nuestro público le va a interesar muchísimo. Diputado, hay perfiles, hay diferentes tipos de personalidades en las cárceles, sobre todo con este tipo de delitos y sus tipificaciones. ¿Cuáles son esos perfiles, diputado? ¿Qué han encontrado en este estudio? Mira, Javier, la gran mayoría de la población recluida en los centros penitenciarios son internos que tienen condenas por robos simples. Y por ponerte datos ya fríos, números, el 25% de los internos están por robos de menos de 1,000 pesos. Sí, importante. Alrededor del 50% de los internos están por robos de menos de 6,000 pesos. Y solamente un 5% está por robos de más de 75,000 pesos. Esto es en el caso de los delitos por robo. Pero si nos vamos a los delitos del Fuero Federal, a los delitos contra la salud, nos damos cuenta de que el valor promedio obtenido de la venta de drogas de los reos que están en condena por este delito es de 1,168 pesos. Y solo el 10% exceden de 3,900 pesos. En suma, lo que estamos viendo en los centros penitenciarios del país, en el caso de narcotráfico, en el caso de los internos que están por narcotráfico, es que estamos viendo que no abundan los grandes narcotraficantes, sino que los comerciantes en pequeño e inclusive hasta los consumidores de drogas, ¿no? Por los montos en los que fueron agarrados y ya están, pues tenían una condena, ¿no? Entonces, yo creo que el aumento de la delincuencia, el incremento de las penas y las ilimitadas posibilidades para que los presuntos infractores sean procesados en libertad, han originado esta sobrepoblación carcelaria, ¿no? Que yo creo que en ese sentido los gobiernos estatales tienen que legislar en sus estados para de alguna manera pues reducir este problema de sobrepoblación carcelaria. Yo creo que una de las posibilidades, como le decía el maestro Efraín, es de que aquellos internos que estén cumpliendo una condena en un centro penitenciario, que sean por delitos menores y que no sean reincidentes, pueden reinsertarse socialmente a la comunidad, cumpliendo fuera de la penitenciaría una labor social, un trabajo social, para que de esa manera se pueda reinsertar a la sociedad y hay una readaptación social del interno, ¿no? Y no que se quede en los centros penitenciarios conviviendo con grandes delincuentes
y que de alguna manera, en vez de que haya readaptación social, pues, y reinserción a la sociedad, pues prácticamente se coluden y se corrompen más. No, sin duda, es un elemento muy importante y eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿Cuál es la condición de estos presos que están en esta mezcla, en esta suerte de mezcla entre pequeños delincuentes, grandes delincuentes? ¿Cuáles son las condiciones, maestro Efrén, que nos diga a nuestro auditorio, de sus derechos humanos? ¿Cómo es esa composición? ¿Qué se vive dentro del penal? ¿Cómo lo están observando? Sí, Javier, ¿cómo no? Pues mira, la Comisión Nacional de Derechos Humanos elabora periódicamente un reporte sobre la situación al interior de los penales. En el último reporte, que data del año de 2008, encontró que justo la violación más constante, la más persistente al interior de los penales, es la falta de clasificación al interior de los mismos, la falta de separación entre aquellos que están purgando ya una condena y entre aquellos que están recluidos como una medida preventiva. Esto origina, pues, precisamente que la delincuencia organizada vaya filtrando, vaya contaminando de alguna manera la forma o la vida cotidiana de estas personas que se vieron obligadas a delinquir o que delinquieron bajo condiciones muy diferentes a aquellos que lo hacen de manera ya profesional y organizada, ¿no? Y todo esto lleva a que haya en los penales en general una situación, pues, explosiva. Tal vez no exageremos si consideramos que en el último año, en una revisión que estamos terminando de hacer, encontramos que hubo 11 diferentes fenómenos de amotinamiento o riñas al interior de los penales. Como los que estamos hablando de casi uno por mes, ya sea de grupos que se disputan, como se comentaba aquí al principio por parte del diputado, grupos que se disputan el control al interior de los penales, o grupos que se disputan las actividades ilícitas que se han logrado establecer al interior de los penales, ¿no? En el caso del Distrito Federal, por ejemplo, en el año del 2009, la propia autoridad penitenciaria reportó casi 400 incidentes de violencia al interior de los penales, de los 10 penales del Distrito Federal, ¿no? ¿De qué habla esto? Pues habla justo de la incapacidad para trabajar con esas personas en condiciones adecuadas, en condiciones de respeto y de dignidad humana, ¿no? Claro, sin duda importante. Pero ¿cómo estamos? Eso es mucho, estas cifras son pocas. ¿Cómo estamos en comparación a otros países, en el contexto internacional, para poder dar al auditorio y comprender mejor el escenario internacional en el que estamos? Pues mira, geográficamente México se encuentra en una situación desfavorecedora por muchos factores. América Latina, los penales de América Latina tienen una problemática muy parecida a la que enfrenta la situación mexicana. En Perú, en Bolivia, en muchos penales hay igualmente estos problemas de sobresaturación y hay igualmente estos problemas de autogobierno al interior de los penales. Las tasas de internos no parecieran ser tan graves. Nosotros tenemos tasas aproximadamente de 200 reclusos por cada 100,000 habitantes, ¿no? Esta tasa, si bien está por arriba del promedio mundial, también significa que hay otros países con tasas mucho mayores. Estados Unidos, por ejemplo, tiene una tasa de 700, Rusia tiene una tasa de 600, ¿no? Y otros países, por ejemplo, Cuba tiene una tasa igualmente de 400, ¿no? Casi lo doble de lo que tiene México. Entonces, bien es cierto que México está ligeramente por arriba del promedio, pero la situación geográfica a la que me refería es que el hecho de estar en la frontera con Estados Unidos genera una zona de mucha dificultad para el tratamiento de delincuencia organizada, porque justo los Estados Unidos se han convertido en un gran imán para el narcotráfico por las cantidades que tiene ahí de consumidores y por la cantidad que tiene ahí de venta de armas. Entonces México está ubicado junto al mayor consumidor de drogas y junto a la mayor industria de venta de armas, ¿no? Entonces nuestro país pues comparte estas dos dificultades. Una, la falta de desarrollo en su sistema penitenciario, y dos, las desventajas geográficas que tenemos por esta situación. Causas y consecuencias sin duda muy graves, pero diputado, ¿qué está haciendo el Congreso mexicano? ¿Qué nos falta por hacer? Yo creo que urge reformar la legislación federal y sobre todo la local. Ya se empezó con la reforma constitucional en la materia. Nos queda pendiente la Ley Federal de Ejecución de Sanciones Penales que tenemos aquí en la Cámara de Diputados Federal hasta junio de 2011 para legislar en la materia. Y yo creo que también
los congresos estatales tendrán que reformar su marco jurídico en cada entidad federativa, ¿no? Yo creo que en ese sentido tenemos que agilizar, en el caso de los diputados federales, esta reforma de la Ley Federal de Ejecución de Sanciones Penales y pues exhortar también a los congresos locales, a los gobernadores, a todos los gobernadores, a que legislen en la materia para que ya no haya esta sobrepoblación penitenciaria en los centros, en las cárceles del país, y también para ver de qué manera los reos que estén por delitos menores y que no sean reincidentes puedan reinsertarse a la sociedad trabajando no solamente dentro de la penitenciaría, sino también fuera de la penitenciaría para que realmente haya una readaptación social de los internos, ¿no? No, sin duda, y muy importante para nuestro auditorio, que ya hay una propuesta, un trabajo legislativo que se está haciendo, apoyado por los diputados, por los investigadores, pero desgraciadamente se nos ha acabado el tiempo para ahondar un poco más en estos detalles. Ojalá pueda contar con su presencia en emisiones futuras, y agradecerles a ustedes, estimado auditorio, en participar y de escuchar estos análisis que sin duda enriquecen el trabajo legislativo en pro de la sociedad. Muchas gracias. Maestro Efrén, diputado Daniel Ávila, muchas gracias a ustedes.